El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el patio del campus cuando Ethan Walker oyó la conmoción. 3 chicos adinerados de fraternidad habían acorralado a una joven cerca de la fuente. Sus risas resonaban en los edificios de ladrillo como cristales rotos. «Vamos, Grace. No seas tan mojigata». Uno de ellos se burló, agarrándola del brazo mientras los libros de texto se esparcían por la acera. Ethan había visto suficientes abusadores en sus 35 años en Afganistán, en los pasillos del instituto, y al parecer, ahora en los patios de la universidad. Sus instintos militares se activaron antes de que la precaución de su profesora pudiera detenerlo. En cuestión de segundos, estaba allí. Su sola presencia fue suficiente para hacer retroceder a los chicos. La chica lo miró con unos sorprendentes ojos verdes que guardaban más secretos de los que cualquier joven de 22 años debería tener. Lo que Ethan no sabía era que Grace Morgan había estado esperando toda su vida a que alguien la viera simplemente como Grace. El día de Ethan Walker comenzaba a las 5:30 cada mañana con la misma rutina que lo había mantenido cuerdo desde la muerte de Sarah hacía 2 años. Primero, un café solo y lo suficientemente fuerte como para atravesar la niebla de otra noche de insomnio. Luego, 20 minutos repasando los planes de clase de educación física en la Universidad de Whitmore, seguidos de una rápida visita a Tommy, su hijo de 9 años, que aún dormía con el viejo conejo de peluche de Sarah apretado contra el pecho. El trayecto al campus le tomaba exactamente 18 minutos en su Honda Civic de 15 años, un coche que había vivido décadas mejores, pero que aún lo llevaba a donde necesitaba ir. Ethan había aprendido a encontrar satisfacción en la simple fiabilidad, después de perder tanto que parecía permanente. Su pierna dañada por un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar. Su esposa atropellada por un conductor ebrio un martes por la noche cuando simplemente conducía a casa desde el supermercado. Su certeza de que el mundo tenía sentido o seguía algún tipo de reglas justas, pero la enseñanza le había dado algo a lo que aferrarse. Estos universitarios con su ropa deportiva de diseñador y sus suposiciones casuales sobre el futuro le recordaban que la vida seguía adelante incluso después de que todo se derrumbara. La mayoría eran bastante decentes, solo jóvenes e inconscientes de lo rápido que todo podía cambiar. Era su última clase del día cuando vio por primera vez a Grace Morgan, aunque entonces no sabía su nombre. Estaba de pie al fondo del grupo durante la orientación, con ropa deportiva básica que parecía nueva y cara, pero discreta. A diferencia de la mayoría de sus estudiantes, ella escuchaba cuando él hablaba en lugar de mirar su teléfono o susurrar a sus amigos. Aptitud física para quienes no son deportistas. Ethan anunció al grupo reunido. Sé que la mayoría de ustedes están aquí porque es un requisito. No hay problema. Mi trabajo es ayudarlos a desarrollar hábitos que realmente les sirvan después de la graduación. Algunos estudiantes intercambiaron miradas ante su franqueza, pero la chica de cabello oscuro del fondo asintió levemente, como si su enfoque tuviera sentido para ella. Cubriremos principios básicos de fitness, algunas técnicas de defensa personal y conceptos generales de bienestar. Nada que interfiera con tus estudios. Hizo una pausa, observando al grupo. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá mucho running?, preguntó una chica rubia cuyo uniforme deportivo probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Ethan para la compra. Algo, pero iremos aumentando poco a poco. Sus ojos se encontraron de nuevo con la chica de pelo oscuro. Algo en su atención meticulosa le recordó a sus mejores alumnos, los que entendían que el aprendizaje se daba en todas partes, no solo en las aulas tradicionales. El semestre encontró su ritmo. Martes y jueves a las 9 de la mañana, 23 alumnos aprendían a mover el cuerpo con intención en lugar de simplemente ocupar espacio. La mayoría se adaptó bastante bien, aunque Ethan se dio cuenta de que varios nunca habían hecho nada más atlético que caminar hasta sus coches. Grace Morgan, según supo por la lista, resultó ser exactamente lo que sospechaba. Inteligente, centrada y sorprendentemente dispuesta a trabajar duro a pesar de no tener un atletismo natural aparente.
Hacía preguntas reflexivas y parecía preocuparse por mejorar en lugar de simplemente cumplir con el requisito. Señorita Morgan, dijo, después de una sesión de defensa personal particularmente difícil, ¿podría hablar con usted un momento? Se acercó a su escritorio con la postura cuidadosa de alguien acostumbrado a conversaciones de adultos. La mayoría de sus estudiantes todavía se comportaban como adolescentes, pero Grace tenía un aplomo que parecía mayor de lo que era. «Tienes dificultades con las técnicas defensivas», observó. «No porque no las entiendas, sino porque te estás conteniendo. En una situación real, la duda puede ser peligrosa». Las mejillas de Grace se sonrojaron ligeramente. «Nunca he sido muy físico. Mi formación es más académica. Las habilidades físicas se pueden aprender», dijo Eisen con suavidad. «Pero la confianza tiene que venir de dentro. Me pareces alguien a quien no le falta confianza en otras áreas de su vida». Algo se reflejó en su expresión. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. «Tienes razón. Supongo que simplemente no estoy acostumbrada a situaciones. Pensar en ello no es suficiente. ¿Te interesaría practicar un poco más? Tengo horario de atención los miércoles para los estudiantes que necesitan ayuda adicional». Grace dudó un momento. «Sería de gran ayuda. Gracias». Mientras recogía sus cosas y se iba, Eisen se preguntó sobre su historia. Había algo en su forma de hablar cuidadosa y su porte inconsciente que sugería dinero, pero también algo reservado, como si estuviera acostumbrada a que la gente le pidiera cosas. La tarde del miércoles llegó gris y fría, con ese clima típico de noviembre que hacía que el gimnasio vacío pareciera un caos. Grace llegó en punto a las 4, con ropa cómoda y una botella de agua, lista para trabajar. «Empecemos con la postura básica y el equilibrio», dijo Eisen, moviéndose al centro del tatami. «La base de una defensa personal efectiva no es la fuerza ni la velocidad. Es la estabilidad y la conciencia». Durante la siguiente hora, guió a Grace a través de técnicas fundamentales, corrigiendo su postura y ayudándola a encontrar su centro de gravedad. Aprendió rápido cuando dejó de darle tantas vueltas, y Eisen se dio cuenta de que disfrutaba de verdad del proceso de enseñanza. «Mejor», dijo mientras ella ejecutaba con éxito un movimiento defensivo. «Estás empezando a confiar en tus instintos». «Mis instintos no suelen orientarse hacia la confrontación física», dijo Grace, ligeramente sin aliento. «¿Hacia qué suelen orientarse?». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Resolver problemas, analizar, encontrar soluciones que funcionen para todos los involucrados». «Ese tampoco es un mal enfoque para la defensa personal», observó Eisen. «El mejor resultado suele ser evitar la pelea por completo». Algo en la expresión de Grace sugería que esto resonaba con su filosofía personal. ¿Has tenido que usar estas habilidades a menudo fuera de la docencia? Es decir, Eisen consideró cuanto compartir en el ejército. Sí. Como civil, ojalá nunca más, pero saber que puedes protegerte proporciona una especie de paz mental que es difícil de lograr de otra manera. Estuviste en el ejército, 2 periodos en Afganistán. Mantuvo un tono neutral, ni orgulloso ni arrepentido. Me enseñó mucho sobre lo que importa y lo que no. Grace estudió su rostro con evidente curiosidad. ¿Qué importa, gente? ¿Te importa ser útil? Hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Eisen se dio cuenta de que estaba compartiendo más de lo habitual con los estudiantes. Cosas sencillas, sobre todo. Las cosas sencillas pueden ser las más difíciles de lograr, dijo Grace en voz baja. Algo en su tono sugería experiencia personal con esa verdad en particular, y Eisen se sintió con ganas de hacer preguntas que no tenía derecho a hacer. En cambio, miró el reloj y se dio cuenta de que su hora casi se acababa. «Es suficiente por hoy. Estás progresando de verdad». «Señor Walker», dijo Grace mientras recogía sus cosas. «Gracias, no solo por la instrucción, sino por tratarme como una persona real en lugar de como una estudiante más que cumple con un requisito».
El comentario le pareció a Isen extrañamente específico, como si Grace estuviera acostumbrada a que la trataran como algo más que una persona real. Pero antes de que pudiera responder, ella ya se dirigía a la puerta. A medida que avanzaba noviembre, sus sesiones de los miércoles se convirtieron en el momento culminante de la semana de Isen. Grace demostró ser no solo una estudiante dedicada, sino también una compañía encantadora. Hacía preguntas reflexivas sobre su filosofía de enseñanza, escuchaba con genuino interés cuando hablaba de Tommy, y de alguna manera, le hacía sentir que su perspectiva de las cosas realmente importaba. Más preocupante aún, Isen empezaba a desear verla con una intensidad que no tenía nada que ver con sus responsabilidades profesionales. Papá. La voz de Tommy interrumpió sus pensamientos una noche mientras hacían la tarea en la mesa de la cocina. ¿Has estado raro últimamente? ¿Raro en qué?, preguntó Isen, levantando la vista de los trabajos que estaba calificando. Feliz raro, como si pensaras en algo bueno. Tommy observó a su padre con la perspicacia que había preocupado a Isen desde que era muy pequeño. ¿Es niña? Isen casi se atraganta con el café. ¿Qué te hace preguntar eso? Porque pones la misma expresión que la señora Patterson cuando habla de su novio del centro de ancianos. La lógica de Tommy era inapelable. ¿Y has estado tarareando mientras preparas la cena? Yo no tarareo. Has estado tarareando, dijo Tommy con firmeza. Entonces, es niña. Isen suspiró, reconociendo la derrota. Hay una alumna en una de mis clases con la que es interesante hablar. Es guapa. Tommy, papá, tengo 9 años, no soy tonto. ¿Es guapa? Sí, es guapa. Pero lo más importante es que es inteligente y amable. Isen dejó el bolígrafo y le dedicó toda su atención a su hijo. Pero también es mi alumna, lo que lo complica todo. Tommy lo consideró seriamente. Por las reglas. Por las reglas, y porque probablemente se graduará y pasará a puestos más importantes y mejores que los de profesor universitario de pueblo. ¿Eres profesor universitario de pueblo?, preguntó Tommy. Pensé que solo eras papá. La simple declaración impactó a Isen con una fuerza inesperada. En el mundo de Tommy, su padre no se definía por limitaciones profesionales ni estatus social. Era simplemente papá, lo cual aparentemente bastaba. Tienes razón, dijo Isen en voz baja. Soy solo papá. Así que quizá le guste simplemente papá, sugirió Tommy con lógica infantil. Quizá no le importe lo demás. Mientras ayudaba a Tommy a terminar su tarea de matemáticas, Isen se encontró deseando que su hijo tuviera razón. Pero la experiencia le había enseñado que la esperanza era un lujo que no podía permitirse cuando se trataba de relaciones que parecían demasiado buenas para ser verdad. Diciembre llegó con una ola de frío que hizo que el campus se sintiera más pequeño e íntimo. Grace se había convertido en una figura habitual en la rutina de los miércoles de Isen, y sus conversaciones habían evolucionado más allá de las clases de defensa personal a algo que se sentía peligrosamente cercano a la amistad. Mi hijo quiere conocerte, dijo Isen una tarde al terminar su sesión. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Grace pareció sorprendida. Tu hijo me conoce. Es muy observador para tener 9 años. Ha notado que últimamente estoy más feliz. Isen sintió que se le subían las mejillas al entrar. Me gustaría conocerlo, dijo Grace simplemente. Si eso fuera apropiado. La palabra apropiado flotaba entre ellos, cargada con todos los límites que habían estado navegando cuidadosamente. Estudiante y profesor, 22 y 35 años. Del mundo que Grace viniera y la vida sencilla que Isen había construido con Tommy. Hay una librería en el centro que a Tommy le encanta, dijo Isen con cuidado. Vamos casi todos los sábados por la tarde, si por casualidad estás por allí. Me encantan las librerías, dijo Grace, y su sonrisa fue la primera expresión completamente desprevenida que él había visto en ella. El sábado por la tarde, Grace estaba de pie frente a los libros de capítulos y versículos,
observando su reflejo en el escaparate y preguntándose qué estaría haciendo. Durante meses había estado viviendo una doble vida cuidadosamente construida, y ahora estaba a punto de conocer a la persona más importante de su vida. El mundo de Ethan Walker. A través de la ventana, los vio sentados en una mesita en la cafetería. Tommy era más pequeño de lo que esperaba, con cabello castaño rojizo y los serios ojos oscuros de su padre. Estaba inclinado sobre lo que parecían ser sus deberes, mientras Ethan leía un periódico cerca. Respirando hondo, Grace abrió la puerta y se abrió paso entre el laberinto de estanterías. «Tommy», dijo Ethan al acercarse, «te presento a mi amiga Grace». Tommy levantó la vista de sus deberes con la mirada evaluadora de un niño que ha aprendido a ser cauteloso con los adultos. Grace se sintió observada con una intensidad que le recordó mucho a su padre. «Hola, Tommy», dijo, sentándose en la silla vacía frente a él. «Tu papá me dijo que estás leyendo los libros de Narnia». «Estoy en El caballo y su chico», respondió Tommy con cautela. «Es bueno, pero no tan bueno como El león, la bruja y el armario». «Estoy de acuerdo», dijo Grace con seriedad, «aunque siempre me gustó más La travesía del viajero del alba». La expresión de Tommy se iluminó considerablemente. «Ese es el siguiente en mi lista». Durante la siguiente hora, Grace se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de Tommy. Era elocuente y considerado, con la clase de inteligencia emocional que requería un cuidado esmerado. Cuando tenía problemas con la tarea de matemáticas, Grace le mostraba atajos que hacían que los problemas fluyeran con más fluidez. «Eres bueno explicando las cosas», observó Tommy. «La mayoría de los adultos simplemente te dan la respuesta en lugar de ayudarte a averiguarla». «Me gusta averiguar las cosas», dijo Grace. «Es más satisfactorio que te digan qué pensar». Mientras se preparaban para salir de la librería, Tommy se volvió hacia Grace con el tipo de pregunta directa que solo los niños podían hacer. «¿Vas a seguir viniendo?». La pregunta quedó en el aire. Había un sentimiento de incertidumbre en el aire entre los tres, cargado de esperanzas y temores que ninguno de ellos estaba listo para expresar. «Me encantaría», dijo Grace finalmente. «Si a tu papá le parece bien». «A mí me parece bien», dijo Ethan en voz baja. Pero mientras caminaban hacia sus coches, Grace no podía quitarse la sensación de que estaba construyendo algo valioso sobre una base de mentiras. Porque tarde o temprano, Ethan y Tommy querrían saber más sobre su vida. Y cuando llegó ese momento, Grace no estaba segura de si la mujer que habían descubierto sería alguien que valiera la pena conservar. Llegaron las vacaciones de Navidad con una semana de nieve que transformó el campus en algo mágico. Grace había estado pasando más tiempo con Ethan y Tommy, uniéndose a ellos para las tareas y cenas tranquilas que la hacían sentir más como en casa que cualquier otra experiencia anterior. Pero la fantasía estaba a punto de chocar con la realidad de maneras que Grace no había previsto. Salía de la biblioteca un martes por la noche cuando vio a Marcus Webb junto a su coche. El jefe de seguridad de su padre parecía tan refinado e implacable como siempre, y su presencia solo podía significar una cosa. «Señorita Morgan», dijo Marcus cortésmente. «A su padre le gustaría verla». «Estoy en medio de los exámenes finales, Marcus», dijo Grace, aunque sabía que era inútil. «Sea lo que sea, puede esperar hasta la semana que viene». «Me temo que no». Marcus respondió. «Ha habido un problema con la empresa. Tu padre te necesita en la oficina inmediatamente». A Grace se le encogió el corazón. En el vocabulario de William Morgan, una situación solía significar algo que podía amenazar el negocio familiar. Y cuando eso ocurría, todas las demás consideraciones pasaban a un segundo plano, ante el control de daños. «5 minutos», dijo Grace. «Déjame recoger mis cosas». Pero mientras volvía a la biblioteca a recoger su mochila, Grace se dio cuenta de que 5 minutos no serían suficientes para explicarle a nadie por qué desaparecía. Pensó en llamar a Ethan, pero ¿cómo podría resumir 22 años de verdades cuidadosamente omitidas en una llamada telefónica? En cambio,
Le envió un simple mensaje: emergencia familiar. Llamaremos cuando pueda. Mientras conducía en silencio hacia el centro, Grace contemplaba las luces de la ciudad e intentaba prepararse para la crisis que la aguardaba. Pero sobre todo pensaba en la expresión del rostro de Eisen al pronunciar su nombre y se preguntaba si estaría a punto de perder lo mejor que le había pasado en la vida. El piso 52 de Morgan Technologies era como entrar en un universo diferente. Los tacones de Grace resonaban contra el mármol pulido mientras Marcus la acompañaba por pasillos de discreto poder hacia la oficina de su padre. «Grace», preguntó William Morgan tras su escritorio, con expresión sombría. «Tenemos un problema». Le entregó una tableta con el Wall Street Journal de esa mañana. El titular le dio un vuelco al estómago. Morgan Technologies bajo investigación federal por violaciones antimonopolio. «¿Qué tan grave?», preguntó Grace, hojeando el artículo. «Tan grave como para que el precio de nuestras acciones haya caído un 15% desde la apertura de los mercados», preguntó William. «Ya era bastante malo que la junta directiva exigiera respuestas, y necesito que mi familia participe en nuestra defensa legal». Grace dejó la tableta, comprendiendo de inmediato lo que su padre le pedía. «Todavía estoy en la facultad de Derecho. Por eso quiero que te gradúes pronto y te unas a nuestro equipo legal». William dijo: «Esta empresa representa 4 generaciones del legado de Morgan. Grace, todo lo que tienes, todo lo que eres, existe gracias a lo que esta familia ha construido». El peso de las expectativas generacionales recayó sobre los hombros de Grace como una carga familiar. Esta era la conversación que había estado evitando todo el semestre. «Tengo compromisos en la universidad», dijo Grace con cautela. «Gente que cuenta conmigo. ¿Qué personas podrían ser más importantes que 40.000 empleados y sus familias?» La pregunta reveló todo lo que Grace necesitaba saber sobre cómo veía el mundo su padre. Las personas importaban en proporción a su importancia económica. Las relaciones eran valiosas en función de su utilidad para la empresa. «Gente que se preocupa por mí por quien soy en lugar de por lo que represento», dijo Grace en voz baja. La expresión de William se tornó preocupada. «Grace, ¿con quién has estado pasando tiempo exactamente en esa universidad?» Grace sintió que los muros de su doble vida, cuidadosamente construida, se cerraban sobre ella. «He estado dando clases particulares a un estudiante, un niño que ha tenido dificultades». «¿Un niño?». El tono de Williams sugería que le resultaba incomprensible. «Grace, ¿qué has estado haciendo exactamente?». «He estado aprendiendo quién soy cuando no soy una Morgan», dijo Grace, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. El silencio que siguió fue tan absoluto que Grace pudo oír el zumbido distante del tráfico 52 pisos más abajo. Cuando William finalmente habló, su voz tenía un dejo de decepción que hirió más que la ira. «Grace, eres una Morgan. Eso no es algo que puedas dejar de lado cuando se vuelve inconveniente. ¿Y si ser una Morgan significa convertirte en alguien que no quiero ser? Entonces te conviertes en esa persona de todos modos», dijo William con firmeza. «Porque eso es lo que responsabilidad significa». Grace miró a su padre y se dio cuenta de que estaban teniendo 2 conversaciones completamente diferentes. Él hablaba del deber, el legado y la responsabilidad corporativa. Ella hablaba del amor, la autenticidad y la posibilidad de construir una vida que importara en términos humanos, no económicos. «Necesito tiempo para pensar», dijo Grace finalmente. «Tienes hasta el lunes», respondió William. «La reunión de la junta es el martes y necesito saber si puedo contar con tu total compromiso». Al salir del edificio, Grace se dio cuenta de que se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Elegir el legado familiar y perder todo lo que la había hecho feliz, o elegir el amor y alejarse de todo lo que le habían enseñado a creer que importaba. La pregunta era, ¿qué opción requería más valentía? Grace pasó el fin de semana recorriendo los senderos del campus que se habían vuelto sagrados para ella, pero su mente volvía una y otra vez al peso aplastante de las expectativas de su padre.
Había visto a William Morgan sortear crisis corporativas toda su vida. Lo había visto tomar decisiones que afectaron a miles de empleos con la frialdad calculadora que construía imperios. La verdad que tenía. Nunca se lo admitía a nadie, ni siquiera a ella. La razón de su propia existencia era que no poseía esa clase particular de crueldad. Cuando se imaginaba en esa oficina, tomando decisiones que podían destruir carreras o comunidades por el bien de los márgenes de ganancia, algo en su interior se revolvía. No estaba hecha para ese mundo. Carecía del instinto asesino que había dado éxito a su padre, la capacidad de ver a las personas como activos en lugar de individuos. Cada vez que intentaba imaginarse ejerciendo ese tipo de poder, pensaba en las sinceras preguntas de Tommy sobre la justicia, en la discreta integridad de Eisen, en todos los estudiantes de sus clases de derecho que querían usar sus títulos para ayudar en lugar de explotar. El domingo por la noche, tomó su decisión. No solo porque amaba a Eisen y a Tommy, sino porque finalmente admitió que sería una pésima directora ejecutiva. La empresa merecía un mejor liderazgo que alguien que se debilitó ante la idea de despidos y adquisiciones hostiles. El lunes por la mañana, Grace entró en la oficina de su padre con vaqueros y un suéter sencillo, cargando un ejemplar desgastado de la travesía del viajero del alba. He tomado una decisión, dijo, acomodándose en la silla frente al escritorio de William. Y declino tu oferta de unirme al equipo de defensa legal. Terminaré la facultad de Derecho según mi cronograma original y luego usaré mi título para ayudar a quienes realmente lo necesitan. La expresión de William pasó de la expectación a la incredulidad. Grace, estás cometiendo un error. Puede ser, dijo Grace, pero es mi error. Y, sinceramente, papá, no creo estar hecha para tu mundo. No tengo lo que se necesita para tomar las decisiones que construyeron esta empresa. ¿De qué estás hablando? Eres brillante. Tienes educación. Soy débil, interrumpió Grace. Me preocupo demasiado por las personas individuales como para ser eficaz en la estrategia corporativa. Sería un desastre como CEO, y lo sabes. William guardó silencio un largo rato, y Grace pudo verlo procesar esta inesperada conciencia de su hija. ¿Y qué hay de la empresa? ¿Qué hay de los 40.000 empleados? La empresa debe afrontar esta investigación con honestidad e integridad. Grace dijo, si hemos violado las leyes antimonopolio, entonces debemos aceptar la responsabilidad y hacer cambios, y se necesita el liderazgo de alguien que realmente quiera el puesto y tenga el valor para ello. Esos son tonterías idealistas. Esa es la diferencia entre nosotros. Papá, tú ves el idealismo como una debilidad. Yo lo veo como lo único que hace que el éxito valga la pena. Pero lo más importante es que veo mis propias limitaciones con la suficiente claridad como para saber que no soy la persona adecuada para esto. Grace se levantó para irse, sintiéndose a la vez aterrorizada y eufórica. Acababa de renunciar a un futuro garantizado de riqueza e influencia en favor de la incertidumbre y el amor. Espero que sepas lo que haces, Grace. Yo también lo espero, dijo Grace. Pero por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión basada en lo que creo que es correcto. Mientras Grace conducía de vuelta al campus, sintió que salía de un túnel en el que no se había dado cuenta. La decisión había sido aterradora, pero también liberadora. Por fin era libre de convertirse en quien estuviera destinada a ser. Pero primero, tenía que contarles a Eisen y a Tommy la verdad sobre quién había sido. Grace encontró a Eisen en su despacho, corrigiendo exámenes con su habitual atención metódica. Levantó la vista cuando ella llamó a la puerta, con alivio y preocupación reflejados en su expresión. Grace, me preocupé cuando desapareciste. ¿Podemos hablar?, preguntó, entrando y cerrando la puerta. En privado, Eisen dejó el bolígrafo, prestándole toda su atención. ¿Qué ocurre? Grace respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras lo cambiarían todo entre ellos. Hay cosas sobre mí que no te he contado. Cosas importantes. ¿Qué tipo de cosas? Mi nombre completo es Grace Elizabeth Morgan.
Mi padre es William Morgan, director ejecutivo de Morgan Technologies. El silencio que siguió se hizo eterno. Cuando Eisen finalmente habló, su voz fue cuidadosamente controlada. Morgan Technologies, la compañía que ha estado en todas las noticias. Sí. Eisen se recostó en su silla, procesando la información. Entonces, cuando dijiste que eras estudiante de Derecho, esa parte es verdad. Todo lo que te he contado sobre mí es cierto. Solo que incompleto. ¿Incompleto?, repitió Eisen. Durante meses, he estado involucrado con la hija de uno de los hombres más ricos del país. ¿Y consideraste esa información incompleta? Grace sintió que las lágrimas amenazaban con saltar. No intentaba engañarte. Intentaba ser alguien normal por una vez en mi vida. ¿Y qué representas exactamente? Grace. Al parecer, represento una corporación multimillonaria y 4 generaciones de legado familiar, dijo Grace con amargura. Represento todo menos mis propias decisiones. Eisen la observó atentamente. ¿Es por eso que me cuentas esto ahora? Porque tus obligaciones familiares te llaman de vuelta. Mi padre quería que eligiera el negocio familiar por encima de todo lo demás. ¿Por encima de ti? Por encima de Tommy. Por encima de la vida que hemos estado construyendo. Grace lo miró directamente a los ojos. Te elegí a ti. ¿Qué significa eso? Significa que renuncié a un futuro garantizado que perseguir, algo que podría no funcionar. Significa que le dije a mi padre que aprendí más sobre liderazgo de ti y Tommy que en las salas de juntas corporativas. Eisen guardó silencio un largo rato, y Grace pudo verlo analizar implicaciones que ella ni siquiera había considerado. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente controlada. Grace, necesito que entiendas algo. Soy profesor de secundaria, conduzco un Honda de 15 años y compro en tiendas de descuento. Mi mayor preocupación financiera es si puedo pagar los útiles escolares de Tommy cada semestre. Hizo una pausa, observando su rostro. Lo que estoy a punto de preguntar puede sonar duro, pero necesito saber la respuesta. Grace sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué? ¿Estás enamorado de mí o te enamora la idea de mí? La voz de Eisen era suave pero directa, porque hay una diferencia entre amar a alguien y estar fascinado por un estilo de vida que nunca has experimentado. La pregunta golpeó a Grace como un golpe físico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que represento todo lo que tu mundo no es. Simple, sin complicaciones, pobre. La expresión de Eisen era de dolor, pero decidida. Necesito saber que no estás experimentando con la vida normal, que no soy una especie de proyecto de autenticidad para ti. Grace abrió la boca para protestar, pero se detuvo. ¿Había verdad en lo que decía? Parte de su atracción por Eisen residía en la novedad de alguien que no quería nada de ella excepto su compañía. Entiendo por qué piensas eso, dijo con cuidado. Y no puedo demostrar que no sea cierto, salvo que decida construir una vida contigo. Pero Eisen, cuando pienso en mi futuro, no veo salas de juntas corporativas ni galas benéficas. Veo sábados por la mañana en la librería con Tommy. Veo ayudar con los deberes, asistir a obras de teatro y quedarme dormida junto a alguien que me valora por quien soy, no por lo que represento. ¿Y qué pasa cuando la novedad desaparece? Eisen preguntó en voz baja. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que con mi sueldo nunca viajaremos a Europa? ¿Qué compraremos en tiendas de segunda mano? Conduciremos coches usados y nos preocuparemos por cada gasto importante. Las preguntas obligaron a Grace a enfrentarse a realidades que había estado evitando. La vida con Eisen implicaría auténticas limitaciones económicas. Significaría renunciar a lujos que ni siquiera había pensado apreciar porque siempre habían estado disponibles. Entonces lo resolveremos juntos, dijo Grace. Eisen, no soy ingenua con lo que elijo. Sé cómo es tu vida y quiero formar parte de ella. No porque sea pintoresca o interesante, sino porque es real de una forma en que mi vida anterior nunca lo fue. Grace, dijo Eisen, con la voz más suave. He sido pobre la mayor parte de mi vida adulta.
Sé lo que significa elegir entre pagar la factura de la luz y comprar comida. ¿De verdad estás preparada para esa realidad? ¿Estás preparada para descubrirlo?, preguntó Grace. Porque creo que ambos debemos dejar de intentar protegernos de esta relación y empezar a averiguar si realmente puede funcionar. Isen la observó durante lo que pareció una eternidad. Tienes razón. Pero Grace, si hacemos esto, si de verdad nos comprometemos a construir algo juntos, necesito saber que me eliges porque me amas, no porque estés huyendo de algo más. Te amo, dijo Grace con firmeza. Amo tu integridad, tu amabilidad y la forma en que ves lo mejor de cada persona, especialmente de Tommy. Me encanta que midas el éxito por el impacto positivo que tienes en lugar del dinero que ganas. Y sí, también estoy huyendo de una vida que me habría hecho miserable. Ambas cosas pueden ser ciertas. Algo en la expresión de Isen cambió. La guardia que había estado manteniendo finalmente comenzó a bajar. Grace Morgan, ¿me estás pidiendo que me case contigo? La pregunta la tomó por sorpresa, pero Grace se dio cuenta de que la respuesta llevaba meses gestándose. Te pido que me dejes demostrar que esto no es una fase ni un experimento. Te pido que confíes en que lo que siento por ti es lo suficientemente real como para construir un futuro. Grace pensó en todas las elaboradas propuestas que había presenciado en el círculo social de sus padres, actuaciones diseñadas para impresionar en lugar de expresiones de sentimientos genuinos. Entonces miró a ese hombre que le ofrecía todo lo que importaba de la manera más sencilla posible. Sí, dijo. Sí, quiero construir esa vida contigo. Cuando Isen la besó, lo hizo con la pasión de alguien que ya no tenía que contenerse. Grace se fundió en sus brazos, sintiendo que por fin había llegado a casa. Los interrumpieron unos lentos aplausos desde la puerta. Grace se giró y vio a Tommy allí de pie, con una amplia sonrisa. Ya era hora, dijo con satisfacción. Empezaba a pensar que nunca lo entenderían. 3 meses después, Grace se graduó de la Facultad de Derecho y comenzó a trabajar en la Oficina de Defensores Públicos del Condado con un salario que era exactamente una décima parte de lo que le ofrecía la empresa de su padre. Su primer caso involucró la defensa de una madre soltera acusada de robar fórmula infantil en una tienda, y Grace encontró más satisfacción en ese trabajo que en los seminarios de derecho corporativo. Adaptarse al mundo de Isen resultó a la vez más fácil y más difícil de lo que había anticipado. Más fácil porque las recompensas emocionales de las relaciones genuinas superaban con creces cualquier sacrificio material. Más difícil porque a veces se sorprendía extrañando pequeños lujos que nunca pensó apreciar. La libertad de comprar libros sin mirar precios. La posibilidad de ayudar a Tommy cuando necesitaba algo caro para la escuela sin tener que presupuestarlo. Pero ver la cara de Isen cuando demostró que podía vivir dentro de sus posibilidades, ver su aceptación gradual de que su amor era genuino en lugar de experimental, hizo que cada adaptación valiera la pena. Su padre asistió a la ceremonia de graduación, sentado al fondo con una expresión que Grace no pudo descifrar. Solo habían hablado 2 veces desde su decisión, conversaciones educadas pero tensas, con todo lo que quedaba por decir. La boda fue pequeña, solo Tommy, la señora Patterson y algunos amigos cercanos. Grace llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado en unos grandes almacenes, y Isen llevaba su mejor traje con una corbata que Tommy le había ayudado a elegir. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, prometiendo construir una vida basada en el amor, la integridad y el apoyo mutuo. Al salir juntos de la capilla, con Tommy entre ellos, cogidos de la mano, Grace sintió una plenitud que jamás había sentido. ¿Algo de lo que te arrepientas?, preguntó Isen en voz baja al detenerse en las escaleras. Grace miró a su nuevo marido, al niño que se había convertido en su hijo, al futuro que estaban construyendo juntos, basado en el amor y no en la herencia. Solo uno, dijo con seriedad. Tanto Isen como Tommy la miraron con preocupación. Lamento haber tardado 22 años en darme cuenta de que, de todos modos, nunca estuve hecha para el mundo de mi padre.
Debería haber confiado en mí misma para saber lo que realmente quería en lugar de intentar encajar en un molde que nunca encajaba. Tommy le apretó la mano. Pero al final lo descubriste. Y ahora estás exactamente donde se supone que debes estar. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, preguntó Grace, inclinándose para besarle la coronilla. Aprendí del mejor, dijo Tommy, sonriéndoles a ambos. Mientras caminaban hacia su nueva vida juntos, Grace Morgan Walker finalmente entendió la diferencia entre elegir el amor porque era fácil y elegir el amor porque era lo correcto. Había encontrado a su familia, su propósito y, lo más importante, a sí misma. Y por primera vez en su vida, eso era más que